paz a cada uno de ustedes esta mañana, la gracia y la paz de Dios que se manifiesta cada día. Si tenemos vida hoy es porque lo hizo Dios al propósito. Les decía en Cornerstone que muchos ahora no se despertaron, fue la voluntad de Dios, pero nosotros que nos despertamos y estamos aquí es al propósito. Dios, no hay nada de suerte, no hay nada de eso, sino Dios nos tiene aquí por su gracia y por un propósito. El propósito de Dios es que nosotros seamos una reflexión de Él, que hemos sido creados para la alabanza y para la gloria de Dios. ¿Eres creyente o no eres creyente? Dios te creó para su honra y su gloria. Y cada quien va a dar cuentas ese día si acaso vivimos para su honra y su gloria o no lo hicimos. Pero para los que están en Cristo, los que han puesto su fe en Él y solo en Él, nosotros vivimos para la alabanza y para la gloria de Dios. Esta mañana vamos a continuar en el libro de Corintios. Estamos pasando al libro de Corintios, Corintios capítulo 4. Estamos en Corintios capítulo 4. Continuamos aquí, nos hallamos aquí en el fin de la sección de Pablo, que después va a comenzar algo nuevo, un tema nuevo de la inmoralidad sexual en el capítulo 5. Hemos visto en el capítulo 1 al 4, Pablo aquí en esta sección del 1 al 4 que ya está acabando, está él viendo y confrontando el juzgamento, las actitudes de juzgamentalismo. Está él ahí confrontando la división que hace que la iglesia lleve este orgullo, este pecado de orgullo es lo que está trayendo a causa esta división y este juzgamento, esta actitud de juzgamento. Es el pecado del orgullo y es horroroso, es algo feo, es algo increíble que la iglesia actúe de esa forma, siendo que el evangelio debe ser el centro de nuestras vidas. Pero vemos aquí que Pablo está amorosamente trayendo una exhortación como pastor, y como él va a tomar el tema, que es como un padre espiritual para ellos. Él con amor viene y les enseña y les confronta. Y ellos, la iglesia esta, se jactaba en sí mismo y se jactaba en sus maestros, y Pablo comienza a darle su solución para poder combatir en contra de estas actitudes horribles. Les dice y los exhorta que no se vayan más allá de las escrituras, los exhorta y les dice que aprendan del ejemplo de los líderes, les exhorta y les dice que entiendan su posición hacia Dios en esta tierra, como siervos de Dios, que no se les olvide que aquí están como siervos de Dios. Y finalmente les recuerda la maravillosa gracia de Dios, el evangelio, y les recuerda eso para poder combatir contra estas actitudes que tienen. Entonces esta mañana Pablo ya comienza a tomar y cerrar este tema y comenzar uno nuevo, aunque todos están juntos, ¿verdad? Pero va a comenzar un tema nuevo. En esta carta lo que tenemos aquí es una falsa perspectiva, y lo que causa la falta de perspectiva es una falsa expectación, así se dice, ¿verdad? Expectación, esperamos algo porque como vemos las cosas, la perspectiva en la que vemos. Tenía las intenciones cuando comencé esto la semana pasada estudiando, y llegué a la conclusión que voy a dividir esto, nomás para decirles, versículos 8 y 13 nos enseña la perspectiva falsa que tenían ellos y causaba sus expectaciones, unas expectaciones falsas. Y luego del 14 al 21 Pablo les da una exhortación familiar a ellos. Eso está dividido. Iba a tratar de traer ese resumen con estos dos temas, pero me saltó un versículo que es tan importante, y yo creo que eso es que hace el resumen de todo lo que está pasando desde el 1 al 4.
Y Pablo aquí al final, en el versículo 20, nos enseña eso. Quiero darle ese tema su propio sermón, si quieren, de exposición, si quieren. Ahora nomás quiero darles esa idea. Dice así Pablo, y otra vez, el Señor conoce capítulo 20, capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso es el problema grave que vemos aquí en esta iglesia de Corintios, y sí, en esta iglesia Loma Alta y las iglesias aquí en los Estados Unidos, las iglesias en Laredo, las iglesias en el estado. No es, dice Pablo claramente, aquí está diciendo, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. Entonces, es una importancia de que Pablo está dando el resumen aquí. ¿Qué es lo que estaba viendo Pablo en esta iglesia de Corintios? Había jactancia en sus habilidades. Esta era una gente que tenía dones espirituales. Hermanos, cada uno de nosotros, estando en la escuela, en el barrio donde somos, en el trabajo donde estamos, en la iglesia, Dios nos ha dado dones y hay unos que están más a la luz. Unos dones, no quiere decir que los otros no son buenos, pero hay unos dones que están más a la luz que otros dones. Hay gente que no pensamos en la arquitectura o quizás en la ingeniería de la luz que se prende y todas las cosas que pasan detrás de las cortinas para que pase esta increíble cosa de electricidad por todo el mundo. Pero hay alguien en un sótano allí con una cabeza de este tamaño, con una cabeza de este tamaño haciendo todo eso, y los que realmente no pensamos en ellos. Nomás le picamos al switch y se prende la línea, pero ¿dónde estuviéramos sin ellos? Hay artistas talentosos con música o instrumentos y a ellos los vemos, pero más importante es aquel que está escondido con el seso de este tamaño dándonos luz, ¿verdad? Pero en veces vemos el talento y hay talento que está más a la luz. Amén. Y aquí en la iglesia de Corintios había un talento supernatural que habían ellos, que tenían unos talentos para hasta sanar y tenían talentos de palabra, pero lo que resumía a la iglesia de Corintios es que era una iglesia prosperante, una iglesia intelectual. Ellos se jactaban en el griego, en el hebreo, se jactaban en los oradores que traían presentaciones, entretenimiento. Ellos se jactaban en las cosas esas, ¿verdad? Que ellos podían hablar en palabras bonitas y traer palabra y hablar bien y dar presentación, entretenimiento, muchas palabras. Y aquí Pablo les dice, el reino de los cielos no consiste de palabras, sino de poder. Y ese es el problema, el que vemos. Mira lo que dice Pablo aquí al principio de Tesalonicenses. Él aquí va y Dios lo lleva a esta parte, a esta ciudad. Él acababa de pasar por una persecución, si podemos decir, y cayó aquí en este pueblo, y allí él obviamente ministraba y predicaba el evangelio, pero se tuvo que ir, no pudo estar ahí muy largo tiempo, fue quizás 4 semanas, 1 mes, 2 meses, pero lo más largo, yo pienso que fueron como unas 4 semanas, pero no más de 2 meses, y se tuvo que salir porque vio que la palabra que dio esta gente estaba siendo avivada, y hubo problemas con la gente, los líderes, y los corrieron y comenzaron a hacer escándalos, o le dijeron a Pablo que se fuera, y él bien preocupado porque dijo, son bebitos, tengo miedo que pues no vayan a perseverar. Les manda a Timoteo, les manda gente, y luego le dicen lo que está pasando ahí, y vemos que la iglesia estaba poderosamente bien fundada. Y Pablo dice esto en el versículo 15: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros ¿en qué? En palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder
en el Espíritu Santo y plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amar de vosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Esta mañana, Señor, te pido que tú sabes los corazones que se encuentran aquí, unos creen, unos no, unos están neutrales. Lo que sea la condición, Señor, que, Señor, tú por favor, Señor, sobre el Espíritu Santo des oídos para oír, ojos para ver, cambias corazones, Señor, que nos des ánimo a aquellos que son, que nos des exhortamiento, que nos des convicción del Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, se manifieste con poder esta mañana, el poder del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros ¿en qué? En palabras solamente, sino en poder. Que dice Pablo en Romanos, dice que no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree que es el poder de Dios para todo aquel que cree. El poder de Dios. Y sobre todas las escrituras vemos esa palabra de poder. La iglesia no es una iglesia de palabras, la iglesia es una iglesia de poder. Cristo dijo que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia. Por el poder. Les ha dado poder. Y se habla mucho del poder, hermanos, pero la problema que tenemos ahorita es de que no hay poder en la iglesia. Desafortunadamente es lo que estamos viendo. Hay muchas palabras en la iglesia. Los Estados Unidos, hermanos, vemos que en las iglesias va un cónyuge, el otro no va, o si van por otras razones, los hijos no van a la iglesia. No hay poder en el hogar de conversión, muchas palabras. Muchas veces usamos la palabra de Dios para convencer a nuestros hijos o convencer a nuestro cónyuge, convencer a nuestro vecino, convencer a alguien en el trabajo. Usamos palabras, pero no hay poder de conversión. El poder de Dios es la convicción al pecado, hermanos. No hay convicción del pecado, no hay una convicción verdadera. Y la iglesia es aquella que trae poder, hermanos. La historia de la iglesia es tan importante para nosotros, hermanos. Debemos de tener un entendimiento de la historia de la iglesia para ver que Dios ha trabajado con poder, hermanos. Si vemos todos los libros y los sermones y las conferencias que hay en los Estados Unidos, no entiendes que tantas palabras hay y buenas, hermanos. Pero no hay poder. Si de verdad agarraríamos toda la membresía de las iglesias aquí en los Estados Unidos, hermanos, si de verdad hubiéramos visto la cristianidad aquí en los Estados Unidos y tantas iglesias que tenemos aquí, hermanos, no tuviéramos que tener centros de vida contra el aborto, no tendríamos que tener orfanatorios, no tuviéramos que tener gente rogando en las calles, no tuviéramos que estar ahí figurando qué género, qué no es género, si eres hombre o hembra o A, B o qué eres. No tuviéramos que explicar y pelear contra las escuelas que quieren traer la definición de lo que es el sexo y lo que es el hombre y mujer. Pero ¿por qué tenemos eso si hay tanta palabra? Porque hay mucha palabra y no hay poder. No hay poder, hermanos. La responsabilidad de la santidad de la vida, la responsabilidad del matrimonio, de lo que Dios ordenó que es un matrimonio, hombre con mujer, la responsabilidad de la santidad, de la vida, del matrimonio, de la generación, es de la iglesia, no de movimientos sociales, ministerios afuera. Los apóstoles fueron mártires. Dicen que Juan fue puesto en una
bandeja grande ardiendo. Y lo que hacían era una forma de tortura donde te metían en una bandeja ardiendo, o sea, ardiendo, y luego te ponían en una bandeja con agua fría, y luego caliente y frío para que se te deshaciera el cuero. Y era una muerte muy sufrida. Esa era la intención de que negaran a Cristo. Nega a Cristo y te vas para la casa. Pero Juan tenía los ojos alrededor de él y le importaba más el testimonio que le daba a Dios que a nadie más. Y se dice que no jaló, solo pusieron en la isla de Pontomés o Patmos. No fue que no fue mártir, fue el único que no fue mártir porque no quiso, sino Dios no lo quiso llevar en ese momento y lo llevó ahí a la isla que vemos que escribió el libro de Apocalipsis y las cartas que escribió. Marcos, se dice que él fue también torturado por 2 días hasta que murió. Formas horribles para traer miedo a los que confesaban a Cristo Jesús. Él quería traer, Romanos quería traer el gobierno un temor, pero ellos temían más a Dios que al hombre. Y Marcos fue puesto en tortura y se dice que él evangelizó por 2 días a los que lo torturaran antes de morir. 2 días de tortura y él, mientras que lo torturaban, daba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a estos hombres los llevaron a esta manera de morir. Santiago, Judas, todos estos hombres apóstoles, en una forma horrible fueron asesinados. Es que necesitamos a toda la iglesia que nos agarremos de las manos y que todos seamos maduros y que todos, si estuviéramos todos en la misma página, qué avivamiento tuviéramos. Por 12 años ha dicho yo que el avivamiento comienza en el corazón del individual, en la casa primero, para poder venir a ascender y causar un incendio en la iglesia. Muchas veces queremos que todos estén avivados y esperamos agarrarnos de las manos, hasta nos vamos tanto a decir, vamos a juntar todas las religiones por el nombre de la unidad para que la gente vea la paz y vamos a agarrarnos de la mano. Convicciones y hasta el gobierno nos llama a los pastores y a la iglesia que unan a todas, aunque tengas cosas que estés diferente que son importantes. Todo en el nombre de cambiar a la gente y la unidad. Puras palabras. No hay poder, hermanos. La razón que estos hombres fueron mártires es porque un hombre Marcos, un hombre Pedro, un hombre Pablo, un hombre Mateo, un hombre en cada región fueron y voltearon un hombre, el pueblo donde estaban al revés, y por eso fueron llevados, impresionados y torturados. Un hombre, una persona que tenga poder. El gran Charles Spurgeon dijo, prefiero a un pescador que no tiene educación, lleno del Espíritu Santo, que a un seso grande de teología que no lo tenga. Prefiero a un hombre pescador lleno del Espíritu Santo, sin educación, sin tener educación en predicar la palabra, pero que esté lleno del Espíritu Santo, que un hombre con tanta educación y un seso de este tamaño con palabras bonitas. Prefiero al hombre lleno del Espíritu Santo. El poder
¿Dónde está? ¿Dónde está el poder? Las vidas, nos podemos sentar aquí arriba y dar devocionales, puedo dar sermones, podemos dar devocionales aquí, devocionales allá, pero ¿dónde está el poder, hermanos? ¿Dónde está el evangelio con el poder de la convicción? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder, hermano? ¿Dónde están los ministerios apagados? Ahora dicen, pues a lo mejor tu iglesia está muerta. Pues no sé, entonces la iglesia de Cristo estaba muerta porque tenía un pequeño bulto de gente allí, pero estaban llenas del Espíritu y voltearon el mundo al revés. Y ahora vemos los beneficios de eso, que podemos escuchar la palabra de Dios. En la historia de la iglesia, John Knox, Martín Lutero, Juan Calvino, todos estos hombres en la historia, hermanos. Wesley, Spurgeon, estos hombres, un hombre agarró las escrituras y Dios y con poder predicó y volteó el mundo al revés. Pero ¿qué queremos nosotros? Todos agarrados de la mano cantando. ¿Y el pecado? No, todo en el nombre del amor. El amor de Cristo vino porque odió el pecado. Hermanos, acuérdense de eso. Odió tanto el pecado que dio a su único hijo unigénito. Acuérdense de eso. ¿Dónde está el poder? En el hogar de la persona que clama a Cristo, que lee la Biblia y saben hablar bien bonito y pueden dar devolución y van y dan buenas pláticas o podemos dar buenas sermones. ¿Dónde está el poder en el hogar de transformar familias, vecinos? Vemos a las iglesias llenas, quizás en otras partes, y comenzamos a pensar, ¿qué están haciendo ellos? Palabras, entretenimiento, diciéndole lo que quieren oír, sentirse bonito, no sé. Pero todo lo que te puedo decir es que todas esas iglesias llenas, mira la condición en la que estamos ahorita, porque son puras palabras. Palabras, hermano. ¿Qué dijo Pablo? Que puedan ver el poder y el amor de Dios incomparable. Que puedan ver la grandeza, lo ancho, lo profundo del amor de Dios. Que podamos conocer el evangelio que convicte en los corazones y tiene poder. El evangelio no tiene poder de convertir a la gente, el evangelio no tiene poder de que la gente vea su pecado, el evangelio no tiene por qué estamos haciendo, y esto es lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Es importante entender que en este punto Pablo estaba con gente en la iglesia de Corintios combatiendo contra esta palabras y entretenimiento y espiritualidad y pues se creían mejor que los demás. ¿Por qué? Porque tenían una perspectiva de la vida cristiana incorrecta. La perspectiva incorrecta te da expectaciones falsas. Tú percibes el evangelio, la Biblia como tú la ves. ¿Por qué? Porque quizás no estudias o quizás nomás agarras las cosas bonitas que te gustan y te vas de ahí en un viaje, tratas de interpretarla tú con un corazón que no está con Dios, no está en oración, con lo que quieras pensar. Pablo le habla a estos hombres, son espirituales, tienen dones espirituales, hablan espiritual, palabras, pero están inmaduros, son unos bebitos en mantillas, les dice Pablo. ¿Crees que sabes, pero no sabes nada? La perspectiva, hermanos. Oí una vez esta ilustración de la perspectiva que ve la gente. Cada uno tiene una perspectiva de ver. Podemos traer lentes y traen ¿cómo se dice? Un tint, un color
rojo. Y pues vas a ver tú, por los lentes, tu perspectiva. Y es así, hermanos, es como si estamos aquí todos viendo la pared blanca. ¿Y qué te digo? ¿Qué color es la pared? Blanca, porque es blanca. La verdad es que la pared es blanca, la de arriba, no la de abajo. Y luego viene un hombre que trae lentes y son rojos el lente. ¿Qué color va a ver él? Rojo. No lo vas a convencer que es blanco, porque él está viendo por los lentes rojos. La verdad no le importa porque él está viendo rojo y no lo vas a convencer. Y todos ahí en el cuarto van a estar ahí, es blanco, y él, a mí se me ve rojo. Porque todos traemos unos lentes en la vida y una perspectiva. Y la perspectiva en cómo vemos las cosas nos da expectaciones. Los lentes en los que vemos en la vida se basa en cómo nosotros vemos las cosas, hermanos. Y no es diferente en la vida cristiana hoy. La perspectiva que vemos no ha cambiado mucho. Muchos cristianos caen en falsas perspectivas de lo que es la vida cristiana. Muchos voltean y ven y tienen falsas expectaciones, aunque las escrituras están claras, aunque la palabra de Dios es clara. Esa es la razón de la división que está teniendo aquí la iglesia de Corintios, la razón que tienen perspectivas incorrectas que causan expectaciones, y eso causa fricción, frustración, y ese es el problema con matrimonio, es el problema con relaciones, ¿o no? Llegamos nosotros con nuestras propias perspectivas de cómo debe de ser mi cónyuge. Así es como debe. Yo crecí así, tú creciste así. Yo debo de criar así a mi hijo, yo debo criar así a mis hijos. Para mí el hombre, el marido debe ser así, para mí la mujer debe. Y entramos en unas falsas perspectivas y tenemos expectaciones y nos agüitamos cuando no llegan las expectaciones que tenemos. Y en las relaciones es igual. Tenemos relaciones, perspectivas, morales. Oh, yo tengo más morales que tú. Para mí abrirle la puerta a alguien es cortesía, es un moral, es bueno. Mira, ese no le abre la puerta, mira. Y hay fricción. A Cristo le acusaban como un cochino porque no se lavaba las manos, sus discípulos o él o nadie. Por la perspectiva que tenían los fariseos y los escribas, falsamente no sabían y no conocían. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a él? Ay, mira ese, mira cómo come con la boca abierta, mira cómo. Y nos ascendamos nosotros a nuestras morales y perspectivas. Ay, mira cómo pone los codos en la mesa, y ni sabes ni por qué es malo poner los codos en la mesa. No es ni bíblico, pero nos agarramos de eso más que de esto, por las perspectivas que tenemos. Lo que pasa, hermanos, es que causa orgullo y división y problemas que roban el gozo de la relación y muchas veces quiebra relaciones. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en el compañerismo de la iglesia de Corintios. Estas falsas expectaciones, tenían falsas expectaciones porque ellos tenían una percepción, veían las cosas de una manera y facturó y causó división. Tenían una mala, incorrecta expectación de lo que era la vida natural cristiana. Y responde Pablo en una manera sarcástica, no para tratar de ofenderlos, sino para tratar de agarrar y que entiendan ellos lo que estaban haciendo. En el versículo 8 dice él: ya estáis saciados y estáis ricos, si nosotros reinas, y ojalá reinaras para que nosotros reinamos también juntamente con vosotros.
ya tienes lo que quieres, ya tienes lo que necesitas, ya estás rico, ya ustedes ya están reinando. Ya comenzaste a reinar. Pablo dice, si fuera verdad eso. Sus falsas perspectivas llevaron a falsas expectaciones y era algo horrible, de un orgullo. El versículo 10 dice así en el versículo 10, nosotros somos insensatos por el amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Ustedes son fuertes, nosotros somos débiles. Vosotros les dan honra, a nosotros nos dan despreciados, somos despreciados. Aquí está algo mal, ustedes ya llegaron allí, nosotros no. Así es como la iglesia de Corintios se miraba, como que ellos ya habían llegado de honra, ya estaban reinando. Vemos que se jactaban en su espiritualidad porque eran superior, se creían superior espiritualmente porque tenían muchas palabras. Se jactaban de sus dones espirituales que tenían, que Pablo va a hablar de eso después. Ellos pensaban que habían llegado, que la vida cristiana era de reinar aquí en el momento. Ellos pensaban que la vida cristiana era de que puedes tener tu mejor vida hoy. Todos los días puede ser viernes, día de paga. Un escritor muy grande escribió un libro de todos los días puede ser viernes para ti. Millones y millones de copias que vendió. No me acuerdo muy bien su nombre, pero también sé que se llama Joel Osteen. Una falsa expectación de que el cristiano puede vivir como si todavía todos los días es viernes. Ellos pensaban que habían llegado allí, que la vida cristiana era del momento que reinaban ellos, se trataba de morales, se trataba de espiritualidad. Oye, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, decía la iglesia de Corintios, ya llegamos, aquí estamos en el milenio, ya reinamos, Cristo murió, resucitó, ya recibimos todo el poder. Ya llegó el tiempo, ya llegó la era, las escrituras están cumplidas. El problema, hermanos, es que ellos miraban el evangelio y la realidad del Espíritu Santo sobre la fe que habían puesto en Cristo y solo en Cristo, como que ya tenían todo ahorita, como que ya había llegado el tiempo ahorita, toda la bendición que se les daba, todos los problemas se van a acabar. Espera que todo se solucione para que tengas un gozo y toda la bendición ahorita, en el ahorita. Ya tienes todo, dice Pablo, ya tienen todo ustedes. Tenemos un evangelio, dice la iglesia de Corintios, un evangelio maravilloso y esperamos no pobreza, esperamos no sufrimiento, esperamos no dolor ya. Ellos percibían, miraban las cosas sobre sus propios lentes, que ya tenían todo en Cristo, que eran ricos, que eran sabios, que reinaban ahorita sus expectaciones. Dice Pablo en el versículo 8 que ya llegaste, ya estás saciado, ya estás lleno, ya tienes todo. Los lentes de ellos causaban que no miraran la verdad claramente, cuando la escritura estaba clara. Ellos vieron el evangelio y la vida cristiana en una manera falsa, y la percepción que tenían ellos los causó tener ciertas expectaciones. Tú dilo y se va a hacer. ¿Cuántas veces me dice la gente, cuando digo que tengo alta presión, me dicen, no, en la sangre de Cristo se te va a quitar la alta presión? No, hombre, ya lo hubiera hecho yo, ¿no? En la sangre de Cristo se te va a quitar el diabetes. Pues para de comer donas y para de comer azúcar, compadre.
En el nombre de Cristo, la sangre de Cristo no es usada para nada más que para la expiación de nosotros, hermanos. La sangre de Cristo no es para ir a ponerla arriba de un carro, de una casa, de una enfermedad, La sangre de Cristo nomás en la Biblia, y si me lo quieres enseñar, enséñamelo, es para la expiación, para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo fue la que compró a su iglesia, a su pueblo. No es para que la traigas allí como si es magia. Reverencia, la sangre de Cristo compró a su iglesia, y porque somos en Él, Señor, si es tu voluntad, sánanos, y Dios puede hacer milagros. Señor, quítame esta bronca, y Dios lo puede hacer. Pero usamos una perspectiva incorrecta, porque nuestra teología está incorrecta. Clámalo en el nombre de Cristo ese trabajo, clámalo en el nombre de... Oye, pues ¿qué crees que es el nombre de Cristo? Enséñame en la Biblia dónde está eso. Oh, es que los apóstoles, tú no eres apóstol. Se acabó. Eso era no para que se jactaran los apóstoles, eso era para que vieran que la autoridad que tenían era de Dios y que la palabra que hablaban era verdad, hermanos. No era para que uno se jactara que Pablo podía hacer milagros o que Pedro podía hacer milagros, no era para eso, nunca es para eso. Pero tenemos una teología incorrecta y la palabra está clara, pero nosotros vemos como nosotros queremos ver las cosas. Clámalo. Si tienes fe suficiente y tienes espiritualidad suficiente, decían ellos, así como nosotros que tenemos la iglesia de Corinto, nosotros tenemos una espiritualidad, una madurez, según ellos, espera que todo vaya a ser bonito. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el sufrimiento, victoria sobre la tristeza ahorita aquí en este mundo. Tu mejor vida aquí. Una falsa percepción que los llevó a un orgullo tremendo que causó problemas. Por eso puedes ver que es fácil que ellos ven a la gente en la iglesia, veían a los demás como cristianos segundos, los que sufrían todavía, obviamente sufrían todavía porque tenían pecado, hermanos. Ay, mira, ese todavía no puede con eso, ay, criticando a la gente porque se creían más espirituales que ellos. Ay, mira, todavía, mira, no pueden con su familia, o todavía no pueden con esto, todavía no pueden. ¿Y por qué son así? Ay, porque se te olvida la gracia que Dios te dio. ¿Por qué tú recibes eso como que tú lo hiciste? Si tienes victoria en algo, te la dio Dios. No te la dio nadie más. ¿Cómo te vas a poner ahí a decir tú, ay, mira ese... y se te olvida lo que te dio Dios? ¿Para qué te haces como si no recibiste eso de la gracia de Dios? Ay, pues todavía están entracalados, todavía traen todo ese problema porque pues, ay, nomás no oran suficiente, su fe y su esto y su lo otro. Pablo les dice en el versículo 9, dice, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, como ¿qué? Posterores, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo, quiere decir como un teatro, esa palabra es un teatro. Los ángeles, dice el mundo, a los ángeles y a los hombres, Dios los puso en la arena de Roma, allí cuando se hacía el teatro. Enfrente de todos los ángeles, enfrente de todos somos un espectáculo. ¿Qué vida estás viviendo tú? Le dice Pablo, porque nosotros acá estamos sufriendo. Porque el día no ha llegado. Pablo sabía que los 12 apóstoles iban a juzgar a las tribus, a las 12 tribus. Pablo sabía que iban a ser coheredero con Dios. Pablo sabía que tenían una posición en el cielo como príncipes, como coherederos. Sabía que no iba a haber enfermedad, que no iba a haber pecado. Pablo sabía que en el cielo, en el reino que venía, que todavía no está aquí,
Dios tenía promesas para su gente, para su pueblo, que nosotros reinaríamos con Él y tendríamos posición. Ya no habrá dolor, ya no habrá lágrima, ya no habrá tristeza. Todo sería perfecto, nada te quitará de la mano de Dios. Pero hijo, ahorita todavía no ha llegado ese tiempo. Tú mira cómo está, nosotros mira cómo estamos. Somos débiles y ustedes son fuertes. Qué curioso. Ustedes los ponen en honra por las palabras bonitas que tienen en su educación y toda la gente los ve, y nosotros acá somos deshonrados, nos escupen, nos dan en prisión. Versículo 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Y ustedes están bien, algo está mal, algo está mal. ¿Qué onda? Si ya llegó ese tiempo de que todo vive tu mejor vida ahorita, ¿por qué nosotros estamos en estas condiciones? ¿Qué está pasando? Los corintios clamaban lo que todavía no ha llegado, hermanos. Ellos no estaban reconociendo que todavía no había llegado ese tiempo, que había que sufrir, que la mejor vida no es ahorita, sino después que venga el tiempo. Dice Pablo: yo estoy viviendo en el ahorita, compadre. Yo no sé lo que tú estás hablando, yo estoy viviendo en el ahorita y todavía no ha llegado ese tiempo. Reinan como si ya están en el milenio. Ya están trufiando. Pero si no tienes, pues la realidad es que si eres más espiritual, si lees la Biblia más, si vienes a la iglesia todo el tiempo, si vienes y oras, si vienes y haces esto y haces lo otro, pues tu pecado y tu sufrimiento va a estar más arriba de todo eso. Para mí, el pecado y el sufrimiento ya no existe. Por eso te pasa lo que te pasa en la vida cristiana a ti, porque no tienes suficiente fe. Por eso estás batallando, porque no tienes suficiente fe, porque no estás en la palabra cada rato. Eso es lo que pasa, hermanos, es de que esta falsa manera de ver, la perspectiva falsa y las expectaciones, ¿qué son, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y le dicen a la gente: es el evangelio falso, hermanos, el evangelio de la prosperidad. ¿Qué le dijimos a la gente? Vemos a alguien ahí en la tienda o un familiar y están enfermos y ¿qué hacemos? Hay que ir a hablarle de Dios, ahorita su corazón está tierno. Correcto, hasta ahí vamos bien. ¿Y luego qué hacemos? Mira, viene a Cristo, acéptalo en tu corazón y Dios te va a ayudar con esa enfermedad. Dios te va a arreglar todo lo demás. Busca el reino de los cielos y su justicia y Dios te va a arreglar todo lo demás va a estar bien, tus finanzas, tu matrimonio, ¿qué es lo que tienes? Tú nomás pon fe en Cristo, acéptalo en tu corazón y órale, vente a la iglesia y vamos a leer la Biblia y ora todos los días y Dios te va a arreglar tus problemas. Que no es por eso que muchas iglesias se llenan cuando hay problemas graves, cuando tenemos situaciones. Es una falsa expectación, porque ¿qué pasa si no es la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si no se les arreglan los problemas? ¿Algo está mal con su cristianidad? Vas a pensar: algo está mal conmigo. Algo está mal conmigo. Hermanos, cuando la realidad del evangelio se trata de que, mira, ¿sabes qué? Tienes esos problemas y quizás Dios puede ayudarte con eso. Dios es todopoderoso, absolutamente. Pero el problema más grave que tienes es de que si tú ahorita llegas en la presencia de un Dios santo, vas a tener un problema grave. El evangelio se trata de la reconciliación de Dios. El evangelio se trata de que Cristo vino no a resolver tus problemas de esta tierra, porque vivimos en un mundo caído, porque hay enfermedad, porque hay maldicia, porque Satanás está suelto. Dios no vino para perfeccionar eso, Dios vino para reconciliarte con el Dios verdadero, para que tengas una relación en Cristo, en la cruz y en el poder de la resurrección.
Para que sepas que en esta vida, aunque es difícil todo y el sufrimiento, que puedas tener una paz y que te diga que nada te quitará del amor y de la mano de Dios. Y te perseverará hasta el fin, y en ese tiempo no habrá tristeza, no habrá lágrima, no habrá, todo será perfecto y reinarás con poder. Pero ahorita todavía no. Ahorita todavía no. Hermanos, así es, por eso sufres. Por eso sufres, no, porque no estás tan espiritual. Y ahí estamos con la fórmula. A ver, leí mi iglesia, leí la Biblia, oré, fui a la iglesia, me siento bonito porque hablé con el vecino. Ahora sí, Señor, traigo un problema de X, esperando que Dios te lo quite. Tal vez Él te quitó el problema más grande que tienes, condenación. Por eso no hay poder y hay muchas palabras hoy en día. No queremos ofender a nadie, no queremos hablar del pecado, no queremos... Sí, la convicción del Evangelio es arrepentimiento. No hay arrepentimiento con el Evangelio ahora porque ¿qué hacemos? Todo va a estar bonito, ¿no, hermanos? Mira, todo lo que te puedo decir, que el gozo que hay en tu corazón nadie lo puede destruir si tienes el Evangelio. Porque tienes una esperanza futura, tienes una esperanza en Cristo, que esto es temporal, que todo esto pasará, que Cristo ya venció el mundo, que un día Él vendrá y sus promesas son verdaderas. Eso es lo que te mueve. Eso es lo que pasa, hermanos. El Evangelio es el que mueve y nos da la motivación. ¿Cómo es que Marcos, el apóstol Marcos, allí pudo él hacer esto, hermanos? ¿Por qué pudieron ser torturados a ese punto? Porque más precioso era en lo que viene que lo que estamos. Más precioso es lo que viene que en lo que estamos, hermanos. Oh, hermanos, sufrimiento viene. Estamos en un tiempo de prosperación, por eso la Biblia dice, ¿cuánto tienes aquí viviendo, hermanos? Hace 70, 80 años, no te vayas tan lejos, hubo persecución hacia la raza negra, hacia el mexicano, hacia ellos que llegaron y les quitaban, venían de otro país aquí, allá en California, y ellos estaban ahí en la cosecha y les quitaban su cheque y les echaban polvos y químicas y gente se murió. Por eso la historia, por eso dice Dios, el problema con ustedes es ignorancia de la historia, por eso están ignorantes, eso es lo que les pasa. Se les olvida el sufrimiento que tuvieron los que llegaron antes de nosotros, todo lo que pasó, no toda la condición fue ahorita en los 70s, los 80s, los 90s, ahorita donde tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Prosperados como si en los Estados Unidos estaba siempre así, nunca fuéramos invadidos, no hubo problemas, no hubo nada. Por eso Pablo dice que tenemos que aprender. ¿Sabes qué no tienes que aprender? Es cómo dar el Evangelio. Cristo te lo enseña, te lo dice y te dice que es claro en el Evangelio, pero nunca dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo dar el Evangelio. Nunca, ¿por qué? Porque eso es algo que cuando una persona regenerada entiende la gracia de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, sin esperanza, sin merecíamos la ira de Dios. Y cuando ves tu condición y ves al Salvador, ves a la gracia de la cruz, ves el amor de Cristo, entiendes la asombrosa gracia de Dios que te salvó. Y nadie le tienes que enseñar a tú expresar lo nuevo y lo regenerado que tienes, pero todo es lo que oigo. No tengo que enseñar a la gente a orar porque todos saben orar, todos saben hablar palabras. No tengo que enseñar a la gente cómo evangelizar porque, yo evangelo así, yo hago esto. Nadie tiene que enseñar a la gente nada más, pero lo que todos me piden es, yo no sé cómo decir el evangelio, entonces no lo has aprobado.
porque eso es algo que Cristo no enseñó. Lo enseñó con su vida, lo enseñó lo escribió, pero eso es algo supernatural que viene de la conversión y del poder del Evangelio. No el poder de palabras, sino el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué si dijo? Déjate enseño cómo orar. Vas a necesitar saber cómo usar este poder que te ha dado. Tengo que enseñarte cómo usar ese poder. Déjate enseño como dice Pablo, me enseñó Dios a estar contento cuando tengo y cuando no tengo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo podía vivir en una mansión, quedarse ahí la noche en una mansión y comer lo más rico de las comidas, y el siguiente día podía estar ahí estrandado ahí, Nárfodo o ¿cómo? Nánfaro, como se diga, ahí comiendo ahí plantas o lo que sea, durmiendo en una piedra? ¿Por qué? Porque Dios ahí nos tiene que enseñar cómo tener y cómo no tener. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, si no sabemos y si no hemos sido enseñados, vamos a estar desilusionados cuando no tengamos. Y cuando no tengamos, no vamos a estar agradecidos, siempre viendo a los que tienen, y no vas a vivir gozo cuando tienes y no vas a vivir gozo cuando no tienes. Nos tiene que enseñar Dios cómo tener y no tener. Pero ahora el cristiano no quiere sufrir. El mismo problema que tiene esta iglesia, no quieren sufrir. Es algo sutil, hermano, nos puede pasar a ese tipo de pensar, especialmente en la prosperidad que vivimos ahorita, nos puede enseñar, hermanos, y podemos pensar, hasta los más maduros podemos caer en esas cosas, hermanos. ¿Qué dijimos? Pues Dios me está castigando porque pues por eso me está pasando esto. Mira, Dios me quitó esto. Por eso no me embarazo, porque estamos mal. Vamos a ir a la iglesia, vamos a orar, o por eso perdí a un niño, o por eso perdí el trabajo, o por eso Dios no me... O sea, ¿qué pensamos? Algo está mal con nosotros porque Dios nos ha dado esto. Pero si acaso fuera más justo, si acaso tuviera más fe, si acaso tuviera más en las Escrituras, si acaso podría tener justicia, a lo mejor me fuera mejor. Pues Cristo dijo esto, hermanos, que en este mundo vas a ver tribulaciones y pruebas. Y Cristo sabe lo que dijo, entre más te parezcas a mí me odiaron y a ti también. Entre más justicia tengas, más santidad tengas, el mundo va a ser tu enemigo. El diablo va a venir a destruirte más. En lugar de pensar que estoy haciendo mal, ¿por qué no podemos pensar, cristianos? Es disciplina, Dios me está disciplinando. Pon atención. Me ama Dios y me está disciplinando, me está llamando la atención, algo traigo. Gracias, Señor. Vivimos en un mundo caído. Mi carne agarró lo mejor de mí, Señor, por eso estoy sufriendo, perdóname. Vivimos en un mundo caído y hay maldicia, por eso la economía está así, por eso el trabajo está así, por eso la enfermedad está así, porque vivimos en un mundo caído. El diablo viene y anda ahí con sus trampas, con una intención de destruir, por eso estamos así, sufriendo. Pero no, el cristiano sufre ahora. ¿Por qué estamos sufriendo? A ver, vamos a la fórmula de cómo quitarme, a ver. ¿Qué tienes? ¿Enfermedad? Vamos a ver, ahorita te voy a enseñar la fórmula. Quiero que vayas para la casa y hagas 3, ya nos pasemos a los católicos, haz 3 Ave Marías, 3, y se te va a quitar. ¿Qué onda? ¿Qué traes? Matrimonio. Mira, ¿sabes qué? Vete y ve a la calle y dale de comer a los pobres, te vas a sentir mucho mejor, vas a llegar a tu casa y te va a arreglar más. No queremos sufrir. Cualquier día puede venir aquí y caerse esta nación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no pensamos. Todo el trabajo, todos los sueños de vivir el sueño americano aquí. Imagínate que ese día que agarres todo lo que quieres y luego pum, caiga la guerra, caiga algo. ¿De qué te sirvió?
Pídele a Dios, Señor, arregla mi matrimonio, como cristianos ahora. Confiamos en Dios. Pero el incrédulo no necesita saber teología, no necesita saber. El cristiano y el incrédulo lo que necesitan presente es el evangelio. Punto. Y el cristiano tiene que ser nutrido y le tenemos que dar historia de iglesia, la palabra, esa es la comida del cristiano. Pero el incrédulo necesita el evangelio. Y nos llenamos de estudios y nos llevamos de palabras bonitas al incrédulo y ahí estamos, ¿verdad? Con palabritas bonitas y ánimo y esto y lo otro y todo, y no hay poder, no cambian porque no hay poder, no hay poder. La iglesia es de poder, hermanos. La iglesia siempre ha sido de poder, hermanos. Siempre ha sido de poder. Tu vida como cristiano es de poder. Una persona puede voltear una ciudad, una nación al revés. Una persona llena del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Hay poder, hermanos. Dios quiere que seamos gente, iglesia poderosa, con poder, no con palabras. Tan bonitas que sean. Puedes saber el contexto de esto completamente y no tener poder. Es poder, hermanos. Poder. Pero podemos ver, hermanos, que aquí, en este mundo, como cristianos podemos decirle, Señor, sana y sana. Quítame esto y lo quita. Pero tenemos que entender que el sufrimiento causa purificación. La prosperidad, 99% del tiempo causa voltear la espalda de Dios. Y Dios nos ama tanto, hermanos. Nos ama. Y quiere que tengamos un gozo adentro, no importa las circunstancias afuera de nosotros. Porque cuando hay poder en nosotros, hermanos, no hay nada que nos puede quitar de lo que viene. Y Pablo dice, estás viviendo en una fantasía. Estás viviendo en un evangelio de prosperidad. Porque no hay poder. Hermanos, Cristo cuando fue al jardín a orar antes de que iban a crucificarlo. Y muchas veces lo vemos eso y mucha gente lo ve como una profecía que Cristo tuvo que decir estas cosas. Cuando estuvo en la cruz dijo, consumido estás, y vemos que fue profetizado todo eso. Y podemos llegar ahí al jardín ahí y ver a Cristo allí con la copa diciendo su oración y viendo hacia la copa amarga y diciendo, Señor, si esta copa puede pasar, que pase de mis manos. Y decimos, pues lo dijo porque tenía que decirlo. Pero la realidad es de que Él era 100% hombre y 100% Dios. Y el 100% hombre que vio la copa amarga, vio la ira de Dios, vio la gracia de Dios, la justicia de Dios, que es tan grande que lo que tenía que pasar no los podríamos imaginar, y Él vio la ira de Dios contra Él y dijo, Señor, si esta copa puede pasar, que pasa. Lo sintió y no quería pasar eso porque era 100% hombre y vio la ira de Dios grande. Pero dijo, Señor, no mi voluntad, sino hazte la tuya. Y fue fiel a la cruz del Calvario. Lo que tú te merecías, Él lo tomó, esa ira. Nosotros ofendemos a Dios, hermanos. ¿Eres mentiroso? Muerte. Miras a una mujer con ojos de sexualmente o la miras en una mala forma, muerte. Eres un mentiroso, muerte. Robas, muerte. Un pedacito de chicle, una mentira que echaste en las taxas, una mentira, muerte. No hay ningún justo, ninguno.
Todos hemos ofendido y quebrado la ley de Dios. Y la cosa es de que me echas una mentira a mí, lo peor que pasa es que ya no te creo, pero le echas una mentira al Dios Todopoderoso, es una ofensa, muerte, separación para siempre, porque así está su justicia, así es su santidad, que no puedes contenerlo, y el universo infinito, ahí está la justicia de Dios, infinita. Así es la condición del hombre. No, pero pues yo no hice esto, no, tú ofendiste a Dios, nomás en respirar, compadre. Pero Dios en su infinita gracia nos ha dado salvación. Nos ha dado salvación. Pablo pone el poder de Dios, el poder de la cruz, enfrente de esta expectación falsa que tiene esta iglesia, para tratar de combatir el orgullo que tienen ellos. Hermanos, tenemos que agarrar nuestras expectaciones correctas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vemos la vida cristiana? Es como vamos a esperar las cosas que vengan. Hermanos, qué bueno que Dios los bendice. Qué bueno que tienen un buen trabajo, tenemos casa, tenemos hogar. Gloria a Dios, hermanos. Pero no se te olvide, como a Job le pasó, años y años de prosperidad, y dijo: hey, te di bueno, que no te puedo dar malo. Y esos tiempos no son para apachurrarte, son para purificarte, para que madures, para que crezcas. Ni uno salió de la prosperidad maduro, hermanos. La única prosperidad que te madura es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es todo. Job no salió prosperado de todo lo que le dio Dios a Job, todas las cosas que le dio Dios a Job. Nunca salió Job como salió después de sufrir y ver la ira de Dios. Hermanos, somos llamados a buscar las expectaciones correctas de la vida cristiana. Cristo dijo que en el mundo vamos a tener pruebas y tribulaciones, pero dice que Él nos va a fortalecer, nos va a sostener cada paso de la vida. Es un ratito, todo esto va a pasar. Es un ratito que sufres, todo va a pasar para una eternidad. El gozo, para el seguidor de Cristo, el gozo viene con lágrimas, hermanos, en veces. Pero es un ratito nomás, aguántate. Todavía no ha llegado ese tiempo. Tienes trabajo que hacer. Tienes trabajo que hacer. Y vas a tener que sufrir por ese trabajo que vas a hacer, pero es un poquito. No te preocupes. Dios te va a sostener. Dios te va a dar poder, hermanos. No vivimos en el ya estamos. Todavía no llegamos allí. Pablo exhorta aquí a la iglesia y nos exhorta a ti esta mañana. ¿Eres de verdad? ¿Tus palabras son de verdad? ¿Hay poder en tus palabras? ¿Hay convicción? ¿La gente está viniendo a Cristo? ¿Hay poder? ¿O no más palabras? Hermanos, que podamos hincarnos hacia el Rey Cristo para estar bien, para pedirle a Dios que nos traiga sabiduría y entendimiento y el Espíritu Santo y el poder del Evangelio cuando hablamos a la gente. Dios, abre ojos ciegos. Dios, al sordo hazlo oír. Dios, trae y quita corazón de piedra y pon corazón de carne. Dios, transforma a la persona. Dios, dame a mí poder en tu palabra, Señor. Y no nomás palabras. Vamos a ponernos en pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor.
porque podemos tener una perspectiva incorrecta de tu amor. Quizás, Señor, porque la perspectiva que tenemos de tu amor es algo que todavía no ha llegado. Porque tu amor nos sostenará ahorita aquí en todo lo que pasamos. Pero un día tu amor, Señor, va a dar perfección. Va a darnos posición, coherederos contigo, Señor, hijos tuyos, gente que reina contigo en una eternidad. Cuerpos nuevos, no lágrimas, no dolor, perfección, alabándote en espíritu y en verdad. Pero ahorita, Señor, no hemos llegado a eso. Y tú nos has llamado, Señor, a alabarte, glorificar tu nombre, preparar tu venida. Que la iglesia, no individualmente, pero como iglesia podamos tener poder, convicción. Que nos ayude, Señor, a venir a ti, Señor, humildemente y pedirte que nos des más de tu sabiduría. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de salir, vamos a cantar el primer verso de el 522, Usa mi vida. Y así vamos a estar, después de cantarlo vamos a estar saliendo. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Señor, gracias que nos ha hablado, Señor, claramente, Señor. Se ha abierto, Señor, lo que es su voluntad para nuestras vidas, Señor. Solamente rogamos, Señor, que a través del poder de su Espíritu, Señor, usted nos transforme, Señor, usted nos cambie, Señor, y que seamos, Señor, para honra y gloria suya, Señor. Cámbienos, Señor. Pedimos que nos despida en paz en el nombre de Cristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.